Yo diría, en primer lugar, que esta muestra es, por un lado, el resultado de 2 años de investigación previa, ¿no? Que partió el año 2020, el proyecto Materialidades en Diálogo, que es ya algo así como el quinto proyecto de diálogos, y que tenía la particularidad de reunir un grupo de artistas no muy grande, 6 artistas finalmente, trabajando en 5 proyectos distintos, pero que cada uno trabajaba con ciertos materiales o ciertas disciplinas, cierto medio en particular. A propósito de nuestros proyectos anteriores, quisimos poner énfasis justamente en los procedimientos y en las materialidades, porque proyectos anteriores habían puesto mucho énfasis en asuntos quizás más teóricos, y nosotros como artistas curadores, ¿no? Estábamos interesados en dar cuenta que desde las materialidades y los procedimientos también se generan múltiples contenidos. Que no es un asunto, digamos, superficial, ¿no? Cuando se habla muchas veces de solo material o solo visual. La verdad es que entendemos que es un asunto como profundamente imbrincado con los contenidos. Entonces, ese fue el punto de partida. Que una de las características de este proyecto es que nace en la universidad, ¿no? Nosotros somos artistas y académicos, artistas visuales y académicos, y el proyecto surge de la alianza entre la Escuela de Arte y el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, que se aloja también en la Universidad Católica. Entonces, yo diría que una de las características de este proyecto, que es de continuidad de proyectos anteriores, sacábamos la cuenta, partimos del 2013 con estos proyectos, es que entendemos la creación como investigación, como un fenómeno. Buscamos entonces encontrarnos con problemáticas, preguntas, desarrollamos una metodología, transparentamos los procesos, en fin, hay todo un proceso que lo mencionaba Mónica, duró 2 años, pero que nos tuvo sumergidos en un trabajo que es análogo, es de creación, pero es análogo a la investigación. Yo diría que uno de los asuntos también interesantes fue plantearnos armar una exposición con las piezas del Museo de Arte Precolombino, ¿sí? Y las piezas que ya teníamos, que estaban centradas en una reflexión en torno a las materialidades. Y lo que quisimos, ¿cierto?, como curadores, y en ese caso nuestro rol también de museógrafo, fue lograr una exposición que pudiera también dar cuenta de esos dos mundos, configurando algo nuevo. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que esperábamos era lograr finalmente una muestra que no fuese ni una exposición de arte, ni fuese una exposición típica de arqueológica o etnográfica, ¿cierto?, que pertenezca al mundo de los museos, ¿no? Sino que fuese algo que pudiera estar en el entre, crear algo distinto y nuevo. Yo estaba en el pasaje de al lado jugando en casa de unas amigas y mi papá me fue a buscar. Ya debe haber sido hora de ir a comer, estábamos un poco apurados, o quizás estábamos jugando nomás a correr. Estábamos corriendo uno al lado del otro por la vereda, y la vereda era un poco angosta, y habían árboles, raíces de árboles. Yo debo haber tenido quizá 6 años, 7 años, y vamos corriendo. Yo iba corriendo fuerte, mi papá probablemente no tanto, y de repente él se tropieza y se cae. Yo quedé en shock con esa imagen de ver a mi padre de ese tamaño, para mí muy grande y él muy fuerte, verlo caer y golpearse con el cemento. Y me preocupé y me sentí culpable. Y me acuerdo que me dieron ganas de llorar, pero él se levantó y seguimos caminando. No sé si él se habrá hecho daño, no recuerdo. Finalmente, en este vínculo, en esta relación con estas piezas arqueológicas y etnográficas, el encuentro con un otro era un otro del pasado, ¿no? Y que fue bien impresionante, ¿no? Nosotros jugábamos harto con esta idea de que
cuando fuimos al museo y empezamos a mirar las piezas que habían ahí, Paula, que se encontró con estas mantas que estaban gastadas, ¿cierto?, en las rodillas, entonces cómo ella pudo empezar a reflejar su propio cuerpo también en esta pieza. En el caso mío, ¿cierto?, cuando me empezaron a contar cómo habían sido realizadas la cerámica, la decoración de las cerámicas Pitrén, ¿no? Que la cerámica con hojitas iban cubriendo, luego ahumaban, entonces quedaban la forma de la hoja. Claro, la Mónica me dice en ese minuto, y tú pensabas que la técnica tuya la habías inventado, ¿no? Y la verdad que ahí estaba demostrado que el procedimiento básico de lo que yo realizo ya estaba desarrollado hace 1000 años atrás. Y en ese minuto, claro, yo empecé inmediatamente a pensar como ese otro, ¿no? En que habían coincidencias, seguramente tuvo los mismos problemas que yo para la definición del dibujito de la hoja, o cómo se fija esto, qué parte tengo que cubrir más, qué parte tengo que cubrir menos, qué quemo, en fin, ¿no? Entonces, esa relación que se estableció con un otro que ya no está, que no existe, pero que uno lo podía evocar a partir de ese relato, nos parecía muy interesante también.